La Segunda Guerra Mundial fue el proceso más sangriento y violento de la historia de la humanidad, que tomó la vida de cerca de 55 millones de personas y se dio desde 1939 a 1945. Alemania fue mutilada con el interior y exterior, ya que perdió territorio y fue despojado de sus colonias que le proporcionaban mercados y materias primas. Rusia sentó una nueva ideología que la separaba de las democracias europeas. Líderes de las potencias, los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. ¿Qué le había dicho? La vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable. La única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo. Y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra postura. ¿Puede hablar más alto? No le oigo bien. Esto es vergonzoso. Ante la increíble injusticia de las condiciones, ¡Hable más alto! el gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. Rusia sentó una nueva ideología que la separaba de las democracias europeas. Y Alemania e Italia, con su nacionalismo exaltado, también formaban un grupo aparte. A estos se les llamó estados totalitarios y al resto naciones democráticas procapitalistas. La ascensión de Hitler al poder de Alemania, cuya ideología era crear una sola nación de una misma raza. El deseo de Hitler de obtener el hierro y carbón de Liberia, el petróleo de Rumania y el Cáucaso, el trigo de Ucrania y el reordenamiento del mundo colonial. Der Völkerstreit und der Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinem Boden, ist ja gekettet
als seine Heimat ist er gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia, Japón y Alemania querían dominar Asia. Alemania militarizó a Rumania y en 1938 se anexó a Austria. Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs, melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. El mismo año se llevó a cabo la Conferencia de Múnich, en la que participó Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. En esta conferencia, Hitler consiguió que se anexara a los Sudetes, que eran una región de Checoslovaquia, a Alemania. You promised not to tell. Hitler promised not to invade Czechoslovakia, Jeremy. Welcome to the real world. El Führer creó el Protectorado de Bohemia y anexó a Memel. Stalin firmó con Hitler el Pacto Germano-Soviético, donde se acordaba que en caso de una transformación territorial, Alemania y Rusia se repartirían el este de Europa. Además, se anexaba a Alemania, Lituania, Estonia y parte de Polonia y Finlandia. Los países que conformaban la Sociedad de las Naciones se comprometieron a evitar cualquier conflicto armado y solucionar diferencias por medio de vías diplomáticas. Esta asociación era muy débil, ya que carecía de imponencia y de recursos económicos. Italia y Alemania firmaron el Pacto Roma-Berlín e intervinieron en la Guerra Civil Española apoyando el nacionalismo ibérico. Inglaterra, Bélgica y Francia firmaron un pacto bélico. Rusia traicionó a Francia para aliarse con Hitler. Alemania sostuvo el principio de que todos los germanos debían de ser englobados en el Tercer Reich, pero también quería recuperar sus antiguas colonias. Rusia quería introducirse a Europa avanzando sobre Polonia y recuperar su salida al Báltico, que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Japón quería dar salida a su creciente población sacrificando a China y se adueña de Manchuria por cuestiones económicas. Francia crea la línea Maginot, una serie de fortificaciones hacia la frontera alemana. Alemania construye la línea Sigfrido. En el Tratado de Versalles se daba a Polonia el corredor polaco, lo cual separaba a Prusia de Alemania. Hitler, violando el tratado, se apodera de Danzig. Polonia, confiando en que contaba con aliados y Alemania se encontraba débil, le declara la guerra. No esperaba que en tan solo 18 días Alemania sería vencedora. Esto desató la ira de los aliados de Polonia, Francia e Inglaterra, que declararon la guerra el 3 de septiembre de 1939. En los primeros meses no se dieron enfrentamientos militares importantes, por lo que algunas potencias intentaban lograr que el conflicto no avanzara. En Francia se publicó el mapa Reynaud en un periódico, en el cual supuestamente se demostraba que lo que Francia e Inglaterra tenían planeado lograr. Una de estas era una multipolación que se haría Alemania, lo que provocó el sentimiento nacionalista alemán. Francia e Inglaterra intentaron bloquear la materia prima de Noruega, de la cual se proveía Alemania, pero esta fue más rápida y ocupó los puntos clave en Noruega y Dinamarca. Los últimos estaban del bando alemán, por lo que no pusieron resistencia, al contrario de Noruega, que fue apoyada por Francia e Inglaterra en contra de Alemania, pero las fuerzas alemanas resultaron vencedoras. Inglaterra tomó la iniciativa de la campaña nórdica, pero fue arrebatada por Alemania, que privó a Inglaterra de productos de primera calidad. El 9 de marzo, el ejército germano invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo, gracias a la nueva maquinaria con la que contaba Alemania. Durante estas invasiones se dio la batalla de Flandes, y con el desastre de Dunkerque se separó a Francia de Inglaterra. Esto provocó que Alemania atacara a Gran Bretaña para después atacar Francia, que para el 11 de junio ya había sido vencida. París y otras ciudades francesas se declararon ciudades abiertas para evitar la destrucción.
El 25 de junio de 1940 entró en vigencia el armisticio. En el norte de África, el verdadero ejército de resistencia fue encabezado por Charles de Gaulle, que estaba apoyado por Inglaterra. Italia declaró la guerra contra el país galo. Inglaterra rechazó las proposiciones de paz que ofrecía Alemania y se iniciaron una serie de bombardeos por ambas partes. La lucha naval, respaldada por la aviación, fue muy intensa. Uno de los episodios más importantes del año 1940 fue la campaña de Grecia. En Yugoslavia se dio un golpe de Estado que favoreció a los aliados, por lo que Alemania debió crear un nuevo frente invadiendo a Grecia y Serbia. Los germanos avanzaron rápidamente, por lo que Inglaterra tuvo que replegar su ejército. Italia combatía en Libia y Alemania decidió apoyarle, brindándole ejército y armas que comenzaron a hacer que retrocedieran los ingleses. Al siguiente año, Inglaterra se apoderó de Eritrea y Somalia. Inglaterra necesitaba obtener petróleo de Irak y comenzó a guiar la guerra hacia allá, pero Alemania no se lo permitió. Se otorgó la independencia a Siria. Inglaterra y Francia hicieron esto con el fin de evitar que Alemania entrara en estos países, pero no contaban con que los residentes franceses de Siria no estaban de acuerdo. Irán fue invadido por Inglaterra y Rusia. En 1940, Rusia avanzó sobre Estonia, Letonia y Lituania, y los alemanes se sintieron amenazados. Por eso, en 1941, Alemania invadió a Rusia. Además, necesitaba el petróleo y el trigo que Rusia dejó de darle. Inglaterra y Estados Unidos le ofrecieron su ayuda a Rusia, así que el ejército alemán no pudo conquistarla. En 1942, el ejército alemán se reforzó y continuó conquistando lugares como Crimea, la península del Kerch y la mitad de la ciudad de Stalingrado. En 1939 se aprobó en Estados Unidos la Ley de Neutralidad, que le permitía vender armas a ambos bandos y así aseguraban su seguridad. Japón y Estados Unidos tuvieron una disputa, por lo que este último congeló los bienes que Japón tenía en su territorio. Así que, el 17 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, en las islas de Hawái, y Japón quedó bajo el control de dicha base. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, e Inglaterra lo apoyó. Japón emprendió una guerra relámpago, ocupando bases en todo el Pacífico. Aunque Estados Unidos era una gran ayuda ahora para los aliados, Japón lo era para el eje. Este logró adueñarse de gran parte del Pacífico, así como de Asia. En África, Alemania continuaba ganando terreno. Rusia y Francia estaban controladas por los nazis, mientras que Inglaterra estaba siendo bombardeada. Para 1942, los aliados contaban con 26 países a su favor. México intervino en contra del eje enviando en forma simbólica al Escuadrón 201. En Estados Unidos, el reclutamiento fue masivo. Los aliados comenzaron a disponer de numerosos adelantos bélicos, entre ellos el adelanto más importante del fin de la guerra, la bomba atómica. Los británicos ocupan Madagascar. En el norte de África se intensificó la lucha. La batalla más notable fue la del Alamein. Los estadounidenses reforzaron al ejército inglés en la campaña del norte de África. Los aliados avanzaron a Italia conquistando las pequeñas islas que la rodeaban. La República Fascista proclamada por Mussolini en 1943 se mantuvo solamente en el norte. En 1943, el avance soviético sobre Alemania se debió a Estados Unidos.
Los aliados iniciaron una ofensiva en Normandía, el día D. Los aliados se dirigieron a París hasta que el 25 de agosto de 1944 la Ciudad de la Luz fue liberada y Charles de Gaulle entró victorioso. Mientras esto sucedía, Stalin acababa otra vez Finlandia. Pero a finales de 1944, los estados bálticos de Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia ya habían sido liberados. En 1945, los rusos se apoderaron de la plaza de Varsovia. El 20 de enero se firmó la paz con Hungría y se implantó un gobierno comunista. Se construye el célebre muro de ignominia. A finales de 1945, Berlín fue incendiada. Y Hitler se suicidó. El 2 de mayo de 1945, el ejército soviético penetró en la ciudad devastada. Y el 8 se firmó el armisticio. Al rendirse Italia y Alemania, Japón inició una guerra defensiva, asaltando los consulados de España y Portugal en Manila. El fanatismo asiático los hacía enfrentarse a toda raza. En abril de 1945, la derrota de Japón era un hecho, y Rusia le declaró la guerra para contarse entre los vencedores. El 6 de agosto cayó en Hiroshima la primera bomba atómica. Y 2 días después, la segunda sobre Nagasaki. El 15 de agosto, Japón firmó el armisticio, aceptando el reparto de tierra, el sufragio femenino, y el emperador se vio obligado a declarar que no era divino.
La primera reunión de los aliados se efectuó en Teherán en diciembre de 1943 y se habló la aparición de la Sociedad de Naciones, futura ONU. La segunda reunión se efectuó en Yalta y se efectuó una tercera en Potsdam. Los conferencistas decidieron inculpar a los llamados criminales de guerra. El juicio se dio en la ciudad de Nuremberg. Entre 1945 y 1947 se realizaron 13 juicios, en los que los acusados enfrentaban 4 cargos: crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y conspiración. Esta guerra fue de los episodios de la historia que terminó sin tratados definitivos. Un nuevo mapa de Europa fue estructurado y parte de Rusia Oriental quedó en el poder de la URSS. Polonia ganó la guerra de Danzig. Alemania fue dividida en 4 zonas: noroeste, sur, suroeste y noreste. Berlín fue fraccionada en 4 zonas y se dividió en 2 por el muro. Austria se separó de Alemania. Rusia perdió muchas regiones. Las partes cercenadas a Rumania fueron incorporadas a países satélites de la URSS, que le sirvieron para imponer sus votaciones en la ONU.